Bueno, entonces algunas consideraciones, ¿sí? Obviamente lo que uno finalmente desea es obtener que los valores de t por i de k, comparamos t de i de k simplemente para deshacer este factor de 1 sobre t, ¿no? Que se introduce por el muestreo, sean lo más parecidos posible a los valores del espectro de la señal R, ¿sí? Evaluado obviamente en estas frecuencias omega k que vimos recién. Está claro, ¿sí? Que si yo aumento n, ¿sí? El tamaño de esta ventana, en la cual yo calculo, ¿sí? La de ft, está claro que como estas frecuencias van a quedar cada vez más pegaditas unas a otras, yo voy a poder tener o resolver detalles más finos, ¿sí? En el espectro, ¿sí? De la señal. Uno podría pensar que en principio uno puede hacer lo mismo aumentando t, ¿sí? Porque fíjense, el efecto de t, aumentar t, sería similar al efecto de aumentar n en esta expresión. El tema es que aumentar t, ¿sí? Puede no ser gratuito, ¿sí? Para justamente aumentar, digamos, esa resolución y me puede introducir algún otro problema. Entonces, la idea de esta pregunta que yo dejé acá es para que ustedes piensen a ver qué sucede, o sea, si es lo mismo, ¿sí? En principio, aumentar t que aumentar n para, digamos, mejorar la resolución espectral, ¿sí? La respuesta para algunos será bastante obvia, para otros quizás no tanto. Entonces, bueno, la idea es que analicen un poco eso, ¿sí? Y obviamente, ¿sí? Si bien yo lo que busco es esto, ¿sí? Hay varios efectos que impiden que esto sea así. En primer lugar está el filtro anti-aliasing, que obviamente va a deformar, ¿sí? De alguna forma, ¿sí? La señal RCDT. Obviamente que ese filtro anti-aliasing se elige y se diseña para que no afecte, ¿sí? Sustancialmente a la señal que verdaderamente me interesa, ¿sí? Sino que se pone básicamente para eliminar, ¿sí? Ruido, ¿sí? Que puede estar presente en la señal R, o reducir un poco el ancho de banda, si verdaderamente la señal no es de banda limitada, reducirlo para que efectivamente yo pueda después muestrear, digamos, sin aliasing. Uno va a suponer que si ese fuera el caso, las partes de la señal que uno está sacando, bueno, no son importantes o desde un punto de vista energético son despreciables, con lo cual, si queda, digamos, algún pequeño, digamos, restito, porque el filtro anti-aliasing no es perfecto, ¿sí? Uno va a suponer que ese solapamiento, si bien va a existir, no va a ser algo que va a invalidar, digamos, los análisis, porque uno lo va a poder despreciar, ¿sí? Obviamente también está el efecto de la cuantización, ¿sí? O sea, ustedes saben que cuando nosotros muestreamos tenemos que mapear, digamos, los valores de las muestras a un número finito de bits para representar cada muestra. Obviamente, ¿sí? Obviamente, eso puede, ¿sí? Introducir también problemas, ¿sí? Entonces, bueno, sí, eso nos impide también acá tener una igualdad exacta, pero sí, lo cierto es que si yo selecciono bien mi conversor AD, uso un buen acondicionamiento de la señal de tiempo continuo antes de muestrearla por el conversor AD, y mi conversor AD tiene un número suficiente de bits, bueno, etcétera, 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 ese va a ser un efecto que en principio también uno puede a primer orden despreciarlo. Entonces uno puede, sí, asumir que después de filtrar anti-aliasing y a la entrada, digamos, del conversor AD, uno puede pensar en principio que básicamente el espectro, ¿sí? De la señal R es básicamente el espectro de la señal X. Y por ende, dado que estoy muestreando sin aliasing, es el espectro, ¿sí? O proporcional al espectro de la señal X, ¿sí? Por el factor 1 sobre T. ¿Sí? Ahora, la señal X, ¿sí? Para que yo le pueda computar, ¿sí? La DFT tiene que tener una longitud, ¿sí? Finita, ¿sí? En principio. Entonces, acá viene esto de ir ventaneando, digamos, de alguna forma la secuencia, para que efectivamente los bloques que van entrando en el módulo de la DFT tengan una longitud finita y yo pueda hacer esa cuenta, digamos, ¿no? La cuenta de la DFT, ¿sí? Obviamente que la multiplicación de la señal X por la ventana introduce una distorsión en el espectro de X, ¿sí? A través de esta, ¿sí? Operación o esta relación, ¿sí? El espectro de la señal Y, ¿sí?
va a ser justamente esta convolución entre el espectro verdadero, que con todo lo que discutimos recién, podemos decir que esto es básicamente el espectro de R, ¿sí? Va a introducir una deformación del espectro de R, ¿sí? Por el espectro, digamos, de esta ventana, ¿sí? Que yo introduje, ¿sí? Para resolver, digamos, este problema de la señal de longitud finita, ¿sí? Que tengo que ingresar al módulo que computa, ¿sí? La DFT. En general, ¿sí? Si la longitud de la ventana, ¿sí? Temporal n es sustancial, es grande, no debería introducir mayores problemas esto, ¿sí? Típicamente las ventanas que se utilizan no es la ventana rectangular usual, ¿sí? A la que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Sino que uno usa algunas ventanas un poco más sofisticadas, ¿sí? Para resolver distintos trade-offs que aparecen en la operación de convolución. Entonces, usando alguna de esas ventanas y con un n lo suficientemente grande, ¿sí? No debería tampoco haber mayores problemas, ¿sí? Con el uso de la ventana. Veamos algún ejemplo, ¿sí? Supongamos que, por ejemplo, la señal R, ¿sí? Está formada por dos cosenos, ¿sí? Un coseno de frecuencia omega 1 y otro coseno de frecuencia omega 2. Acá veo que hay un pequeño typo, ¿sí? En la diapositiva, esto debería ser coseno de omega 2, ¿sí? Entonces, suponiendo que no hay efectos distorsivos en el muestreo, por ejemplo, filtro anti-aliasing ideal, no hay ruido, despreciamos los efectos de cuantización, etcétera, etcétera, etcétera. La señal X, ¿sí? La podemos expresar de esta forma, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? Cada uno de estos omega grandes sub i se pueden vincular con la frecuencia de muestreo, con el periodo de muestreo y las frecuencias de tiempo continuo de estos dos cosenos. La secuencia ventaneada, ¿sí? Y se puede escribir de esta forma, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Donde fíjense ahí tenemos el producto, ¿sí? De los cosenos por la ventana W. Y en el dominio de la frecuencia, usando la propiedad de convolución, vemos que el espectro entonces termina siendo ¿no? Y vemos cómo aparece efectivamente la ventana, ¿sí? Evaluada en frecuencias positiva omega 1, frecuencia negativa, desplazada en frecuencia positiva omega 1, negativa omega 1 y lo mismo para omega 2. ¿Sí? Vamos a considerar, para simplificar, ¿sí? En los gráficos que les voy a mostrar ahora, ¿sí? La ventana rectangular, ¿sí? Que ya les digo, no es la que típicamente uno usaría porque no es la que resuelve de la mejor forma los compromisos que ahora les voy a mostrar. Entonces, fíjense, este sería el gráfico del espectro, ¿sí? De la ventana, ¿sí? Solita la ventana, de una longitud de n igual a 32. ¿Sí? Este sería el espectro, la transformada de Fourier, ¿sí? De esa ventanita. Fíjense, tiene un lóbulo principal bien marcado, ¿sí? Y tiene una serie de lóbulos secundarios. Lo interesante es que la distancia o la atenuación desde este máximo al primer lóbulo secundario es alrededor de 13 dB, ¿sí? Esa atenuación, y es independiente, ¿sí? Del valor n, ¿sí? Por más que yo aumente n, de forma tal de que el ancho de este lóbulo se haga más pequeño, siempre la proporción entre el alto del lóbulo secundario, el primer lóbulo secundario, y el lóbulo principal siempre va a ser alrededor de 13 dB. Y eso es por Gibbs, ¿sí? Esto justamente no es otra cosa que el fenómeno de Gibbs que se está dando, porque la ventana rectangular, si ustedes saben, tiene una discontinuidad en sus bordes, digamos. Entonces ahí va a haber un fenómeno de Gibbs, en principio, que va a introducir, ¿sí? Esta situación de que este lóbulo secundario no baje su amplitud relativa con respecto al lóbulo principal. Bueno, y fíjense, esta sería la señal I, ¿sí? El espectro, mejor dicho, de la señal I, cuando omega 1 es 2pi sobre 5 y omega 2 es 4pi sobre 5. Fíjense que lo que vemos es dos picos, ¿sí? Si vemos solo las frecuencias positivas, ¿sí? Aparecen 4 porque ustedes recuerden que es una señal real en los cosenos, entonces el espectro tiene que tener en su módulo una característica par, ¿no? Pero uno puede mirar únicamente, si quieren, los espectros, ¿sí? O los picos
o la parte del espectro en las frecuencias positivas. Vemos que tenemos dos picos bien diferenciados, con distintas amplitudes, ¿sí? No recuerdo acá exactamente qué amplitudes asumí para A1 y A2, pero son alrededor de estos valores, ¿sí? Entonces, vemos que efectivamente, ¿sí? Tenemos dos picos bien diferenciados. Uno ve este espectro y uno no duda cuando ve este espectro, básicamente, de que acá hay dos cosenos. Y dos cosenos, ¿sí? Que están centrados, ¿sí? En esta frecuencia de este piquito y en esta otra frecuencia de este piquito, que justamente coinciden con estas que están acá. Ahora, supónganse que yo dejo n igual a 32 fijo, ¿sí? Pero cambio las frecuencias de los cosenos, ¿sí? De forma tal de que las empiezo a acercar. Fíjense lo que sucede, ¿sí? A medida que la diferencia, ¿sí? O la distancia entre las dos frecuencias de los cosenos se va haciendo cada vez más chiquita. Fíjense, acá, en este caso, los dos picos se siguen, ¿sí? Viendo, o se siguen distinguiendo, pero fíjense que empieza a haber una especie de solapamiento, ¿sí? En esta zona, que introduce posiblemente algún tipo de eh, efecto que se llama smearing o leakage, ¿sí? Entre los piquitos, ¿sí? De estos cosenos, digamos. Eso sucede porque obviamente al estar vinculado el espectro de I con esta convolución, si los piquitos de esta señal, ¿sí? Esta que tienen los cosenos, están muy cercanos, bueno, va a suceder que parte del ancho del lóbulo principal y los lóbulos secundarios de esta ventana van a interaccionar en forma simultánea con los dos picos, ¿sí? Del espectro. Si los dos picos están muy separados, está claro que cuando yo haga la convolución, por ejemplo en este caso, ¿sí? Cuando yo paso, ¿sí? Por el pico que está centrado en esta frecuencia, cuando voy haciendo el corrimiento de esa convolución, el efecto de este otro piquito va a ser muy despreciable porque va a estar por acá, ¿no? O sea, va a estar en esta zona, digamos, la ventana. Entonces, no va a ser, digamos, no va a tener un efecto, digamos, llamativo, digamos, en la forma del espectro. Sin embargo, cuando ahora los picos están muy cercanos, ¿sí? Cuando yo convolucione alrededor de esta frecuencia, bueno, voy a tomar, ¿sí? En esa convolución el piquito que está en esta frecuencia con valores, ¿sí? O lo voy a sopesar con valores de la ventana que están en este intervalo, ¿sí? Aproximadamente de la ventana. Entonces, eso genera estos problemas. Los picos todavía se distinguen, pero está claro que este espectro, ¿sí? No es tan confiable como este que está acá en términos de decir, bueno, acá hay dos cosenos, ¿sí? Yo veo esto y no estoy tan seguro que ahí hay dos señales senoidales con frecuencias 2pi sobre 20 y 4pi sobre 20. Es un poco, ¿sí? Más confuso. En cambio, acá es claro, ¿sí? Acá es claro que yo tengo dos señales senoidales con estas dos frecuencias. Y fíjense qué pasa si yo reduzco aún más, ¿sí? La distancia entre la frecuencia de los cosenos. Termina pasando que ya no veo más dos picos, veo uno solo. Acá perdí toda la resolución espectral para estas señales, ¿sí? O sea, la ventana tiene una longitud tan pequeña que hace que el ancho de este lóbulo principal sea seguramente menor o comparable a la separación entre los dos cosenos. Entonces, cuando yo convoluciono, paso la ventana esta convolucionada por las deltas de Dirac que me dan la transformada de Fourier de los cosenos, cuando este pico esté sobre una de esas deltas de Dirac, seguramente va a estar también sobre la otra. Entonces ya no termino viendo más dos picos bien diferenciados, termino viendo un único pico. Y acá yo no puedo decir que hay dos señales senoidales. Si yo lo veo y nadie me dice nada sobre todas estas cosas, no tengo otra información más que este espectro, y lo más plausible que yo diría, y acá parecería que hay una única señal senoidal con una frecuencia dada por la posición de este pico, ¿sí? Y sin embargo, ¿sí? La señal de entrada tenía claramente dos cosenos separados, ¿sí? Por una distancia muy pequeña, pero al fin y al cabo eran dos señales senoidales, ¿sí? Entonces, vemos que hay un efecto del ventaneo que no es trivial, ¿sí? En el análisis espectral que yo puedo hacer con una DFT.
Fíjense, el análisis espectral, el ancho del lóbulo principal de la ventana rectangular es inversamente proporcional al largo de la ventana. Eso se cumple básicamente para cualquier ventana. Y en este caso, en la ventana rectangular es aproximadamente igual a 4 sobre n, 4 pi sobre n. ¿Sí? El espectro ideal que uno obviamente debería observar o quisiera observar serían dos deltas de Dirac, una en omega 1 y otra en omega 2. Pero obviamente el ancho no despreciable de ese lóbulo principal hace que los impulsos se transformen en picos, que son altos, pero con cierto ancho. Que es, por ejemplo, lo que observamos en todos los gráficos y también observamos en este caso. ¿Sí? Acá vemos que efectivamente, ¿sí?, no vemos dos deltas de Dirac como uno idealmente esperaría observar, sino que observamos picos altos, pero con un ancho no cero, debido al ancho de la ventana rectangular. ¿Sí? Cuando la separación entre las dos frecuencias, ¿sí?, que están presentes, ¿sí?, en la señal es bastante mayor a justamente el ancho, ¿sí?, del lóbulo principal, vemos que yo puedo diferenciar, ¿sí?, sin mayores problemas, ¿sí?, el contenido frecuencial, en este caso estos dos cosenos que estaban presentes, o estas dos señales senoidales, ¿no?, porque no puedo diferenciar si son cosenos o senos mirando simplemente el módulo, ¿sí?, de la transformada de Fourier, pero digamos alcanza, ¿no? Un seno y un coseno es básicamente lo mismo con un desfasaje, ¿no? Así que si la fase no me interesa mucho, ¿sí?, no hay problema, digamos, con saber si es un coseno o un seno. Entonces podemos identificar bien las frecuencias que componen la señal, ¿no?, cuando se da esta situación, o sea, cuando la separación entre las dos frecuencias es bastante mayor a la separación o al ancho del lóbulo principal. Cuando la separación de las frecuencias es comparable, ¿sí?, al ancho sobre 2, al ancho espectral sobre 2, ¿sí?, vemos que los picos se empiezan a solapar. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Se empiezan a solapar y hay una especie de, un efecto que se llama leakage, ¿sí?, que básicamente me dice que el lóbulo secundario, ¿sí?, o los lóbulos secundarios, cuando yo hago esa convolución, empiezan a molestar, ¿sí?, cuando el lóbulo principal de la ventana está pasando, ¿sí?, sobre uno de los picos, digamos, de las deltas de Dirac, ¿sí? Cuando el lóbulo principal pasa sobre una de las deltas de Dirac, ¿sí?, los lóbulos secundarios de la ventana están metiendo también en ese resultado parte de la energía del otro pico, ¿sí? Entonces se generan estos efectos, ¿sí?, que vemos acá, ¿sí? Eso hace que, ¿sí?, ya, como les decía, ese espectro no sea tan confiable, ¿sí?, para esta señal, ¿no?, donde yo quiero decir, bueno, tengo claramente dos frecuencias componentes, ¿sí?, que componen la señal. Ya como que la cosa no es tan, digamos, tan cristalina, ¿sí?, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Esa altura de los lóbulos secundarios que producen estas fugas de un pico, ¿sí?, hacia el otro, es crítica, ¿sí? Y muchas veces uno trata de diseñar las ventanas para que esa altura de esos lóbulos secundarios sea pequeña, ¿sí?, y no introduzca tanta fuga, ¿sí?, de un pico hacia otro, ¿sí? La ventana rectangular es terrible, ¿sí?, para eso, es lo peor que podría tener, porque si bien la ventana rectangular es la que tiene el ancho del lóbulo principal más pequeño, ¿sí?, de todas las ventanas de longitud n, la ventana rectangular es la que logra un ancho de lóbulo principal más pequeño, es una de las peores en términos del trade-off entre la energía, por decir de alguna forma, o el alto del lóbulo principal con respecto al alto de los lóbulos secundarios. Entonces, muchas veces uno toma ventanas que sean un poco peores en términos del ancho del lóbulo principal, pero que bajen sustancialmente la altura, ¿sí?, del primer lóbulo secundario, ¿sí?, que es el que típicamente genera problemas, ¿sí?, o nos introduce, digamos, estas fugas que uno en principio no quisiera tener. Y obviamente cuando ya la separación entre las frecuencias es decididamente menor, ¿sí?, al ancho del lóbulo principal sobre 2, bueno, claramente no podemos diferenciar, ¿sí?, dos frecuencias que están a una separación menor, ¿sí?, a ese lambda sobre 2. No las podemos diferenciar y vemos acá que tenemos básicamente
un único pico, cuando en realidad, si yo pudiera ver la verdadera transformada de Fourier, vería dos líneas espectrales claras, ¿sí? Entonces, la ventana es un elemento fundamental, ¿sí? Para este analizador de espectro, si quieren, básico que estamos mirando acá, ¿sí? De hecho, toda la temática de diseño de ventanas es un tema de mucho interés en procesamiento de señales, ¿sí? Existen un montón de ventanas distintas, ustedes seguramente ya habrán visto algunas en los cursos prácticos, ¿sí? Y habrán trabajado con algunas de ellas, como la ventana de Hanning, Hamming, ventana de Kaiser, Blackman, bueno, hay ventana de Chebyshev, ventana de Dolph, bueno, hay un montón de ventanas, ventana de Slepian, muchísimos tipos de ventanas, ¿sí? Cada una con distintas características, pero ¿qué es lo que hacen esas ventanas? Bueno, esas ventanas resuelven en una forma un poco mejor, ¿sí? Que la ventana, típica ventana rectangular, este compromiso que existe entre el ancho del lóbulo principal y la altura de los lóbulos secundarios, ¿sí? Típicamente, ¿sí? Uno lo que va a buscar es aumentar un poquito el ancho del lóbulo principal, como les decía hace un ratito, y reducir sustancialmente los lóbulos secundarios para evitar este fenómeno de leakage, ¿sí? Y poder, de alguna forma, extender un poquito más, ¿sí? El uso, digamos, robusto, ¿sí? De esa ventana en situaciones donde las dos frecuencias componentes, para este ejemplo en particular, sea comparable, ¿sí? Al ancho del lóbulo principal, sobre 2, y poder, digamos, tener un poco más de confianza, ¿sí? En decir, bueno, acá efectivamente tengo dos frecuencias componentes, ¿no? El uso de la ventana rectangular es un poco más débil, ¿sí? Para poder hacer esas afirmaciones, ¿sí? Obviamente, independientemente de la ventana que use, ¿sí? Estas situaciones siempre van a ser irresolubles, ¿no? Cuando las dos frecuencias sean muy cercanas, ¿sí? De forma tal de que queden las dos frecuencias dentro del lóbulo principal de la ventana, ¿sí? Esto es insalvable, pero estas situaciones las puedo mejorar un poco usando, ¿sí? Alguna ventana un poco mejor que la ventana rectangular, ¿sí? Esa es un poco la idea, ¿sí? De toda la temática de ventanas, ¿sí? Bueno, y veamos, por ejemplo, para este espectro, que era claramente diferenciable, ¿sí? Con un largo de ventana de n igual a 32, este sería el espectro verdadero, y acá tenemos la DFT, ¿sí? Tenemos DFT de 32 puntos, ¿sí? Donde vemos, ¿sí? Claramente los piquitos, ¿sí? En las DFT, FFT o DFT de 64 puntos, donde también vemos los piquitos, obviamente, es una FFT de un poco más resolución, ¿sí? Porque, bueno, el n es mayor, y acá tenemos una de 128 puntos, ¿sí? Recordando que estas FFT no son otra cosa que el muestreo de esta transformada de Fourier, cada vez con mayor, si quieren, fineza, bueno, está claro por qué vamos observando, digamos, estos patrones, ¿sí? Observaciones con respecto al efecto de muestreo en frecuencia del FFT. Vemos que a medida que aumentamos el tamaño de la DFT, ¿sí? Fíjense, la ventana es de largo n, con lo cual el bloque de señal que entra al módulo que computa la DFT es de largo 32, ¿sí? Acá no hay ningún problema. Para calcular esta, ¿qué es lo que hice? Agregué 32 ceros, ¿sí? Y para computar esta, agregué 96 ceros, ¿sí? A la señal de largo 32, para poder computar, obviamente, esa DFT de largo 128, ¿sí? Vemos que cuando yo aumento el tamaño de la DFT, lo que podemos ver con mayor claridad, ¿sí? O con mayor detalle, es el espectro de esta señal, ¿sí? El espectro de la señal ventaneada, obviamente. De ninguna manera, aumentando, ¿sí? El largo de la FFT, ¿sí? Voy a poder tener más detalle sobre el espectro verdadero, ¿sí? El espectro que tengo a la entrada, ¿sí? De mi analizador de espectro. Lo único que mejoro es el espectro, la resolución espectral de la señal ventaneada, pero no de la señal antes de ventanear. Yo con el agregado de ceros, ¿sí? Para poder computar DFTs de mayor tamaño, no mejoro la resolución espectral de la señal original. Mejoro, si quieren, la resolución espectral de esta señal, ¿sí? De esta transformada de Fourier.
donde esta ya tiene una resolución espectral fija. ¿Por quién? Por la ventana que usé. Entonces, si yo tengo que mejorar la resolución espectral de la señal X, no de la señal Y, de la señal X, lo que tengo que hacer es aumentar el largo de la ventana, o lo que es lo mismo, aumentar el número de muestras. ¿Sí? Necesito más muestras, ¿sí?, para poder diferenciar detalles más finos, ¿sí?, en el espectro, ¿sí?, de esta señal, y por ende en la FFT agregando los ceros adecuados, ¿sí?, o mejor dicho, computando los largos adecuados del FFT, si justamente esta señal tiene un largo mayor por haber aumentado la ventana, ¿no? Eso está claro, ¿sí? Pero de ninguna manera la FFT con agregado de cero me permite resolver mejor el espectro de la señal de entrada. Sí, el espectro de la señal ventaneada, pero no el de la señal de entrada. Si quiero, que es lo que finalmente me interesa, ¿no? Porque la señal ventaneada no es lo que directamente me interesa el espectro de la señal de entrada. Entonces, para mejorar la resolución de ese espectro, lo que tengo que hacer es aumentar el número de muestras, lo que es lo mismo el largo de la ventana. ¿Está bien? Bien. Y bueno, y con eso básicamente hace una pequeña introducción, ¿no?, al uso de esta herramienta para el análisis espectral, ¿sí? Le dejo alguna serie de temitas, ¿sí?, para que ustedes lean, ¿sí?, por su cuenta, ¿sí?, que son algunos de ellos bastante interesantes con respecto a este tema, y algunos ejercicios sugeridos, ¿sí? Bueno, hasta luego.